Buenas tardes. Habíamos en la sesión anterior conversado sobre lo que eran la historia del derecho procesal uruguayo desde sus orígenes en 1878 hasta la sanción del Código Procesal Penal que entró a regir en el año 2017. Dijimos la diferencia aquella del Código de Instrucción Criminal con dos jueces, un juez de instrucción y un juez penal. Vamos a ver más adelante, cuando veamos algo específico de lo que tiene que ver con la característica propia de esas situaciones que se daban en la vigencia de ese código, que rigió hasta el año 1980, o sea, a finales del siglo XX. Luego vimos que era un sistema inquisitivo, por supuesto. Luego vimos el sistema inquisitivo, que también era el Código del 80, que rigió hasta ahora, pero que era un sistema inquisitivo mixto por aquello de las etapas procesales y luego de los cambios que hubieron con cuanto a las pérdidas de libertad, a las posibilidades de cumplir otra pena alternativa. Y luego también, y no menos importante, la reforma del año 2004, digamos sustancialmente, la reforma del 2004, que permitió la presencia del abogado en la etapa presumarial, o sea, antes que el juez dictara autoprocesamiento, estando, digamos que la letra fría de la ley decía en igualdad de condiciones con fiscalía, haciendo prueba y todo lo demás, con todo lo que yo tenía. Pero tenemos que pensar que este código, es un código que nace después de una especie de acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, el acuerdo fue en la ciudad de Washington, se llamó el Consenso de Washington. En Washington, bueno, la capital de Estados Unidos de Norteamérica, el país anfitrión, conjuntamente con Canadá, conjuntamente con Alemania, conjuntamente con España, hacen un modelo único para que se incorpore a las legislaciones de América Latina de código acusatorio. A ver, no es un código que nació de un invento latinoamericano, sino que se impone desde un consenso de Washington, y mire por qué 4 países. Ahí no hubo ningún país sudamericano en ese consenso. No. Ahí estuvo esos países que diagraman un código. Uno se pone a pensar, bueno, que esos países son los que tienen la mayor cantidad de inversiones y que además España viene de la época de la conquista, lo que se denomina la madre patria. En realidad yo creo que el código lo que estaba buscando, quiero decir, con el código era un código que, si bien es cierto que tiene lo que significa el ver la posibilidad de un proceso en libertad con las mayores garantías, también hay que ver por qué era la imposición. Yo le dije a ustedes que en el año 97 se sancionó una ley, perdón, no que se quiso, se sancionó una ley que quiso poner en vigencia ese código a partir del 98, y que luego de sucesivas prórrogas, esa ley está, digamos, sin vigencia, pero sin entrar a regir. No es una ley que esté vigente, nunca fue. La promulgación era a partir de tal fecha, y luego se fue prorrogando de diferentes leyes posteriores hasta que una, bueno, la puso a dormir. No hubo en Uruguay un código acusatorio. Se siguió trabajando con lo que estábamos diciendo, aquel acusatorio mixto del 80. Hasta que en un momento determinado Uruguay estaba siendo uno de los últimos países en poner en reforma el Código Procesal Penal, y bueno, ahí salió este código que, bueno, que ustedes son conscientes que, imagínense, un código que la comisión, a ver, esto lo hablamos en otras sesiones. En el año 2005 se envió un proyecto de ley al Parlamento en el cual se pone a estudiar una comisión para reformar 2 códigos. El Código Penal, que ya se habló en las sesiones anteriores del curso, y luego el Código Procesal Penal.
Esa comisión hace un proyecto que envía al Parlamento. Luego de idas y vueltas, en el año 2014 se aprueba la ley, porque la ley 19.293 es de 2014. Pero antes de entrar en vigencia ese código, o sea, de 2014 hasta el 17, hubieron, no sé, 5, 6, 7 leyes, no me acuerdo ahora el número exacto, que fueron reformando y otras ampliando el concepto. Y luego que entró a regir el código, me refiero noviembre de 2017, hubo una ley de 2017, hubieron 3 leyes de 2018, como que, era como que, es cierto, el código, al decir del maestro Couture, no es un cuerpo jurídico solamente, sino que es una construcción política. Lo estoy parafraseando al maestro Couture. Entonces, claro, es cierto que hay que articularlo y que mucha articulación surge en el camino del código, en la puesta en práctica del código. Pero no quiero emular a los maestros, al doctor Arlas, al doctor, que ellos en realidad hablaban sobre el código anterior, o sea que en realidad no puedo decir que yo estudiaba este código, pero en realidad sí se estudiaba el sistema acusatorio, y este código, bueno, entra en vigencia y empieza a ser reformado día a día. Inclusive por quienes lo defendieron a ultranza, quienes lo siguen defendiendo a ultranza. En realidad es un muy buen instrumento jurídico, lo malo es su puesta en práctica, cómo se realizó. Sin lugar a dudas, es buen instrumento jurídico. El tema es cómo se pone en práctica el código, y bueno, ahí estamos viendo que hoy mismo, estamos hablando en marzo del año 2020, hay otra propuesta de ley en la cual se intenta reformar otra vez el Código Procesal Penal. Pero vamos a empezar a hablar de lo que se pretende con una reforma procesal penal, que lo que quiere es introducir el sistema acusatorio. Pues bien, ¿qué se pretende? Bueno, en primera instancia, un proceso que tenga una duración ni corta ni larga, razonable. ¿Por qué no digo ni corta ni larga? Bueno, porque antes podía haber expedientes que duraran 5 años. Que una persona tuviera una espada de Damocles en la cabeza esperando una condena por 5 años es una locura. O procesamientos, que la persona tuviera un presumario abierto antes que lo procesaran, eso significaba que entraba al proceso penal por 2 años. Antes de la reforma del 80, que hablaba de que tenía que estar obligatoriamente 1 año, pero si se pedía una prórroga, si faltaba hacer pruebas, podía seguir 1 año más. En realidad, de a 6 meses, ¿no? O sea, en realidad era algo que no se podía. Acá que también se quiere ahora, bueno, que se quiere poner al juicio penal como una verdadera instancia jurisdiccional para la resolución de los conflictos penales. ¿Por qué? Porque se quiere justamente que el juez sea un tercero, no sea parte del proceso. Tercero de una manera muy laxa, ¿no? ¿Verdad? No es que sea un tercero, sino que no es parte del proceso. La parte del proceso del fiscal es la víctima y es el victimario. Por lo que yo estaba diciendo, lo dije otro día cuando hablé de los acusatorios, o sea, acá hay una igualdad de partes entre el fiscal y la defensa, o sea, el victimario, y que cada uno va a hacer su prueba en un contradictorio, y que el juez, ese que dije que no era parte en el proceso, que es independiente e imparcial, va a decirle al fiscal, bueno, usted que investigó el delito, usted que presenta la acusación, si ha tenido los elementos para eso, yo voy a decidir sobre la culpabilidad o no del imputado. Pero a su vez voy a decidir en base a lo que usted presenta y a lo que la defensa del imputado me está diciendo. En esa balanza, usted presenta A
él presenta B, yo veré con esos elementos qué puedo llegar a hacer. Es cierto, vamos a hablar más adelante, que hay otras soluciones que se pueden tomar, como los procesos abreviados, al cual al juez se le lleva a un acuerdo que se consigue entre fiscalía y defensa, y que el juez lo que hace es tomar algún tipo de recaudo con respecto a eso. Pero ¿qué sucede? Esa facultad que acabamos de mencionar, que el fiscal tiene de investigar delitos, que tiene la persecución penal de los delitos con el auxilio de la fuerza pública, especialmente y en el 95% de las veces, 98 y hasta 99%, que es la Policía Nacional, hay un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es el límite constitucional que veremos luego. O sea, el fiscal tiene que investigar, pero no puede vulnerar ningún derecho. Cualquier garantía del imputado o de cualquier tercero va a tener que ser solicitada al juez. Por ejemplo, una interceptación telefónica, una orden de allanamiento, un pedido que una persona pierda la libertad ambulatoria, o sea, que se emita una orden de detención. Solamente el juez puede librarla y el fiscal tendrá que referirse al juez y decirle, bueno, mire, estoy investigando esto, tengo estos elementos y le pido esta orden. Y el juez va a tener que evaluar, porque hay derechos ahí, y va a haber una defensa que va a mirar bien eso mañana y decir, bueno, mire, yo ahí la doy o no la doy. Entonces, el juez posee la única función que la Constitución le da y que está perfecto que la tenga, que es justamente jurisdiccional. ¿Qué significa? Que él va a decidir el proceso, no va a estar en nada de la investigación, salvo en lo que yo le decía, que se autorice una limitación de un derecho. Entonces el fiscal, con el auxilio de la Policía Nacional, va a conseguir toda la prueba y va a decidir cuándo, en qué momento le pide al juez la formalización, que es como se va a llamar ahora, sujetar a la persona a un proceso se va a llamar formalización, y bien luego, como dice el mismo código, de haber pedido la formalización, en un periodo de tiempo que puede ser de acá a acá, vamos a verlo después, se puede hacer determinadas situaciones. Por ejemplo, presentar la acusación y empezará un juicio oral, público. Puede pedirle sobreseimiento, bueno, porque aquello que tuvo como prueba, después de que investigó, después se trabajó con la defensa, ya no le da para llevarle a un juez un juicio. O puede, desde la formalización y antes de presentar la acusación, llegar con el abogado del imputado a determinados acuerdos que, bueno, que los veremos más adelante. Los veremos adelante muy general, por supuesto, porque no queremos caer en la parte procesal. ¿Qué significa? En lo que es el proceso puro, que vamos a ver nada más que cuando la policía interviene en el proceso. Lo demás se va a poder ver un poco mejor cuando vean la diferente etapa del proceso en el otro curso. En este que es general, y yo quiero que se lleven bien la idea de la policía en el proceso, y tienen que conocer esta parte para poder, evidentemente, avanzar. ¿Qué puede llegar el fiscal con la defensa a, por ejemplo, un proceso abreviado? ¿Qué implica eso? Bueno, que el juez lo que va a hacer es recibir un acuerdo que va a hacer la fiscalía conjuntamente con la defensa, en el cual hay un relato de hechos, el imputado reconoce, asume los hechos y su responsabilidad, y luego, 272 y 273 del Código Procesal Penal, luego se acuerda una pena que es consensuada, también hasta cómo se va a cumplir, y el juez lo que hace es recibir eso, en audiencia, por supuesto, y va a decir, bueno, a ver, usted es el imputado, su nombre, su apellido, usted reconoce estos hechos, usted reconoce toda esta responsabilidad que usted acepta y está de acuerdo,
si el fiscal y abogado defensor, con el imputado, por supuesto, llega a un acuerdo, también la víctima puede interceder, puede presenciar el proceso, aunque en realidad ese acuerdo solamente se lleva a cabo entre fiscal y abogado defensor. Se le noticia entonces a la víctima que se cerró el proceso de esa manera. Esta transparencia es como una especie de resumen de lo que vengo diciendo. Es claro lo que quiero decir acá y lo hago en definitiva porque las siguientes transparencias que siguen a esta hacen mucho hincapié en lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué se quiere? Bueno, se quiere con un código procesal penal acusatorio a cumplir lo que la Constitución dice. ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, un proceso penal ágil, transparente, que el juez sea tercero, imparcial, que cumpla solamente la función de juzgar. El Ministerio Público solamente tiene la función de investigar, de obtener prueba. Por supuesto, la prueba de cargo, la prueba para hacer responsable al imputado. La defensa, lo que se denomina la prueba de descargo, la prueba de liberación de su defendido. Y que este defendido, del de abogado o del imputado, como se denomina en el proceso, sea juzgado justamente por ese tercero, un tercero imparcial, que solamente cumple función jurisdiccional. Entonces, ¿por qué digo que se cumpla lo que la Constitución dice? Bueno, porque voy a parar acá. Porque la Constitución de la República es la misma, para hacer un parate, para hacer una línea de tiempo, que está vigente hoy, es la del año 1966 con la Reforma Naranja. O sea, para ubicarnos, la Constitución es del 66, el Pacto de San José de Costa Rica es del 69, el Código Procesal Penal entró a regir en el 80 y fue ratificado en el 85, cuando se convierte en decreto ley, la ley 15032. Ahí también, en ese mismo proyecto de ley, de convertir en leyes, convertir en decreto de leyes, aquellas leyes de un parlamento que no existía, se aprueba y se pone en vigencia la ley 15747, que es la aceptación del Pacto de Costa Rica. Las reformas subsiguientes de ese Código Procesal Penal Inquisitivo son todas bajo la Constitución de 1966, y luego este código, que entra a regir ahora, se aprueba en el 14, pero entra a regir en el año 2017, y las reformas que le siguieron y la que está ahora para ir al Parlamento, siempre son bajo el imperio de la Constitución de 1966. O sea, los derechos, deberes y garantías son los de la Carta Constitucional vigente desde el año 1966. No importa antes, hagamos un corte, 1966. Entonces, como dice la transparencia, es especial el cambio. Claro que si salir de aquel inquisitivo, se volvió mixto, morigerado, moderado, y pasar a este, bueno, es una reforma que tiene singulares características, como dice la transparencia. Y también es cierto, ¿tá?, que es, como dijimos, en una transparencia bastante anterior al día de hoy, hay un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la investigación de un solo juez, el procesamiento de un solo juez, el llevar adelante el proceso por un solo juez y la sentencia de un solo juez y el cumplimiento de la sentencia por el solo juez, que se podía dar si no hubiera ningún tipo de cambio, que el mismo juez hiciera todo ese proceso, hoy va a ser con diferentes jueces, pero ningún juez va a investigar el delito. El juez va a ser nada más que función jurisdiccional, la función de juzgar, porque para investigar el delito está la Fiscalía con la colaboración, como dije hoy, casi en exclusividad de la Policía Nacional, excepto cuando intervenga la Prefectura Nacional Naval o intervenga la Policía Aérea Nacional, cada uno en su jurisdicción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el alcance de la Constitución Nacional está vigente. Acá no hay ninguna reforma constitucional. Acá hay una reforma legal. Cambiamos de un Código Procesal Penal
que es mixto o mixto, perdón, que es inquisitivo o inquisitivo mixto, a un código acusatorio. Pero la Constitución sigue estando vigente, por lo que hay que ratificar permanentemente que la única autoridad que puede privar de derechos, de alguna manera que puede cercenar el derecho, es el juez. Es la única persona que tiene esa potestad constitucional para que esto se pueda realizar en un país libre y democrático como el nuestro. Vamos a dejar por acá esta charla, esta sesión, y ya después vamos ya a interiorizarnos, vamos a entrar en las principales características de esta Constitución que estoy hablando yo ahora, que ya vimos mucho de esto en Constitucional, pero vamos a ver un poco general de lo que significa el debido proceso legal, artículos 12 hasta 24 y 27 y 28, y a su vez las características entrando ya al nuevo sistema procesal penal.